Bienvenidos al taller del escritor. Hoy vamos a abordar el tema de cómo enfrentarnos a un papel en blanco, de cómo arrancar a la hora de empezar a escribir una novela, qué debemos tener en cuenta o cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para cuando recién empezamos y no sabemos siquiera, sabemos que queremos escribir algo y quizá no tenemos ni siquiera los personajes, no tenemos la idea. Si no tengo bien en claro de qué voy a hablar, el primer paso es crear los personajes. Crear los personajes y crear una ficha para cada uno de ellos. En la ficha deberían ir las edades, las descripciones, tanto de la personalidad como las descripciones físicas de los personajes. Esto está bueno para no perdernos, para saber que en algún momento el personaje va a empezar a cobrar vida propia a medida que vaya interactuando con diferentes situaciones que nosotros le vamos a poner. A mí me sucede que hay ciertas historias que ya voy por el tercer libro, que ya el personaje ya cuenta con una personalidad propia, con una vida propia, y yo simplemente lo introduzco en ciertas situaciones que se me ocurren y ya sé cómo ese personaje va a reaccionar. Y si a la misma situación se la paso a otro personaje, ya sé también cómo reaccionaría ese otro personaje de acuerdo a la personalidad, porque en mi mente ya empezó a tomar vida. Eso es algo que pasa luego de haber escrito bastante sobre una historia y tener los personajes muy en cuenta, ya tener en la cabeza las edades, el color de pelo, el color de ojos. Una de las cosas que yo me pregunto a la hora de crear un personaje es ¿qué es lo que quiere? ¿Qué lo mueve a ese personaje? ¿Qué va a buscar en esta historia? Y esta pregunta es una de las preguntas clave, porque vamos a saber que a veces nos pasa que queremos introducir forzando una historia, forzando una situación, y un personaje que tenía cierta personalidad y no sabíamos para dónde iba. También esto se puede cambiar, pero es bueno tenerlo en cuenta porque en algún momento la historia puede girar y un personaje que quería cierta cosa puede pasar a no quererla más o cambiar de idea, como nos pasa en la vida real a todos. Pero tenerlo en cuenta en una línea cronológica de qué es lo que quiere ese personaje, qué es lo que está buscando en el medio de esta historia, está bueno para no perdernos nosotros en el camino. Otra de las técnicas es saber qué es lo que quiero decir o contar con esta historia. Quizá quiero dejar un mensaje al final, quizá quiero ir para algún lugar en particular, o simplemente quiero contar una historia entretenida. Eso también es algo para, tanto sea que quiero dejar un mensaje al final de la historia, como si mi objetivo solamente es entretener y crear una historia que engancha al lector o que haga que el lector al finalizar cada capítulo quiera leer el otro capítulo y que solamente sea con el único objetivo de entretener. También lo tengo que tener en claro yo. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta historia? ¿Por qué la estoy escribiendo? ¿Qué es lo que quiero contar? Así sea que lo que quiero hacer es entretener o dar un mensaje. Para llegar a ese mensaje tengo que entretener. Tengo que lograr que si el mensaje final de la historia va solamente a tener sentido si el lector llega hasta el final de la historia. No puede llegar nunca a entender nuestro mensaje si en el camino no alcancé a entretenerlo, si no hice que en cada capítulo sienta la necesidad de saber cómo sigue esta historia. La forma de entretener tenemos varias. Las dos que más resultados me dan a mí son por medio de la inteligencia, que la historia entretiene porque enseña mucho. Para esto nosotros tenemos que investigar bastante, dar a conocer cosas que por ahí no se conocían o que hemos tardado mucho, llegado a ciertas teorías o a ciertos grados de conocimiento que hemos analizado, evaluado, y entonces lo que hacemos en este tipo de historia es contar cosas, informar sobre cosas que por ahí el lector no conoce, y esto hace que nuestro lector se interese por la historia porque sabe que va a aprender muchas cosas nuevas. Pero esto siempre tiene que ir atrapando en cada capítulo y sobre todo al final de cada capítulo. Otra de las técnicas sería
conocer el final de la historia. Esto ayuda mucho para saber cómo voy a hacer, sabiendo el final, cómo voy a hacer para llevar a los personajes hacia ese final. Qué situaciones les voy a ir metiendo para que el personaje no le quede otra salida que reaccionar de acuerdo a su personalidad hacia ese final que yo deseo que suceda, para darle a la historia el cierre que necesito. Otra de las técnicas sería cómo termina cada uno de los capítulos. Esto nos va a facilitar muchísimo la tarea de lograr que el lector sienta la necesidad de seguir leyendo, o que se sienta atrapado por la historia y necesite saber qué sigue, cómo termina. Para esto es recomendable dejar siempre una puerta abierta, dejar siempre una pregunta a responder. Si en el último capítulo, en la última parte del primer capítulo hay un chico que es adoptado, por dar un ejemplo, hay un chico que es adoptado, y en la última parte aparece alguien diciéndole: te voy a decir quién es tu padre, ya nos obliga a decir: bueno, quiero saber quién es el padre, paso a leer el siguiente capítulo. Si dejo el primer capítulo sin nada que me obligue o que yo quiera conocer, sin generar esa incertidumbre, entonces quiere decir que el capítulo no ha logrado atrapar al lector, y es muy probable que ese lector ni siquiera pase al segundo capítulo. También tenemos que tener buena narrativa para lograr llevar al lector hacia el final, aunque sea del primer capítulo. Si no tenemos buena narrativa, el lector, por más que tengamos una buena historia, un buen final y un buen final de cada capítulo, el lector ni siquiera va a llegar al final del primer capítulo. Y esto es perdernos en el camino. Entonces, la buena narrativa, la ortografía bien cuidada, porque hay muchos lectores a los que les molesta leer historias que están mal escritas y no van a llegar ni siquiera al final de tu primer capítulo. La siguiente técnica es: ¿cómo lo voy a contar? ¿Cómo voy a contar esta historia? ¿Cuál es la técnica que elegí para contarla? Puede ser de atrás hacia adelante, en Boji Pop, que es una técnica japonesa usada mucho en los anime, que es: la historia sucede en un periodo de tiempo determinado y se cuenta cada perspectiva en ese periodo de tiempo, cómo lo vive cada uno de los personajes, y las historias se van a ir cruzando. También puede ser desde la perspectiva de cada uno de los personajes, que primero se cuente la vida del personaje que se llama Brian, en el segundo capítulo se cuente qué le pasó a Giselle en ese periodo de tiempo, o que vaya avanzando en una línea temporal visto desde la perspectiva de cada uno de los personajes, pero no tiene que ser como el Boji Pop, que el Boji Pop lo que hace es que todo transcurre en el mismo momento y se ve de la perspectiva de cada uno de los personajes. Esto puede ser que los primeros momentos pasen desde la perspectiva de Brian, enseguida pase a hablar Giselle y puede interactuar con Brian en otro tiempo, avanzando. También otra de las formas sería poniéndolos en una situación presente, en un lugar donde ya empiece la acción determinada. Por ejemplo, están los personajes en una situación donde hay un asalto a mano armada en un banco, y cada uno de los personajes tiene una vida atrás y llegó a esa situación en particular por algún motivo, y se ven envueltos todos en ese momento. Y se puede ir empezar haciendo racontos donde cada uno de los personajes va a contar su historia y puede entrelazarse con alguno de los otros presentes en esa situación, pero todo se vive en un momento y se recurre a la memoria del personaje para ir tiempo atrás a cosas que le han sucedido. Y la otra es la más fácil, es en línea temporal. Las cosas van sucediendo desde la mañana a la tarde a la noche, avanzando con diferentes situaciones que van a tener que ir atravesando cada uno de los personajes. Esa sería la forma más básica. Quizás hay otras más, pero estas son las más entretenidas que yo encuentro. Otra de las técnicas que se pueden usar es la utilización de mapas. Cuando creamos un mundo nuevo, yo lo he hecho para la saga de Lágrimas que caen en el corazón del mundo, creamos un mundo nuevo con ciudades que no existen, o habitaciones, o una casa en particular donde van a suceder las cosas. Es bueno tener un mapa de cómo está diseñada, por ejemplo, las habitaciones, cuántas ventanas tiene,
tenerlo descrito, tenerlo dibujado también es bueno, porque esto nos va a ayudar a establecernos en un lugar y no cometer errores. ¿Qué pasa si yo digo que la habitación tiene un baño propio y después en el segundo capítulo, en el capítulo final, me olvido de esto y digo que la habitación no tenía baños? Esto va a generar una contradicción que quizás algún lector lo tome y no queda bien. A mí no me gustan, yo por eso hago líneas de tiempo de qué es lo que sucede en cada momento o en cada año o a cada uno de los personajes. Y por eso las fichas de los personajes son tan importantes, para saber qué hizo en un momento determinado ese personaje. Pues si yo estoy diciendo en este momento que el personaje en el año 2000 viajó a China y luego me olvido de eso por no llevar en un registro, en un mapa, una línea temporal o en la ficha del personaje, y luego cuando escribo el segundo libro de la novela digo que el personaje en el 2000 estaba en Hawái, entonces genera una contradicción que por ahí es pasada por alto, pero nosotros tenemos que tener mucho ojo con esto. Como escritores no podemos dejar estos errores así al azar, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso otra de las técnicas es dejar descansar. Esto se usa mucho en guión de cine, dejar descansar la novela, olvidarla, dejarla un tiempo prudencial, unos 15 días, un mes, y luego volver a leerla. Y ahí vamos a encontrar un montón de cosas, errores, cosas que no nos cierran, vamos a tener otra visión. Porque una vez que estamos todo el tiempo concentrados en esa novela, hay muchas cosas que el cerebro no ve, que el cerebro va a pasar por alto porque ya lo tiene como asimilado. Pero si nosotros la dejamos descansar, el cerebro enseguida, cuando vuelva a retomar la lectura, va a encontrar pequeños detalles que quizás no habíamos tenido en cuenta. Y otra, y la última de las técnicas que voy a compartir hoy para empezar con enfrentarnos al papel en blanco, es la técnica del programador. Quizás no muchos escritores sepan de programación, pero a mí haber aprendido programación me hizo darme cuenta de cosas que trasladé desde un editor de texto como es Sublime y una escritura en PHP estructurado, que ya ha quedado medio vieja, pero para el caso viene siendo lo mismo, donde yo tengo, por ejemplo, cada variable está marcada en blanco, cada etiqueta está en rosa, las palabras reservadas están en celeste y las clases en verde, y así hace que uno diferencie a la hora de programar, para no perderse en tanto código, pueda diferenciar bien cada una de las partes del documento de PHP o de cualquier otro lenguaje, en este caso hay HTML y PHP. Si yo lo traslado a la escritura, esto me ha servido mucho. Por ejemplo, digo que Brian es un chico de 20 años que tiene poderes mentales, etcétera, ¿no? Pero yo ya sé que acá estoy hablando de Brian, mi personaje, lo voy a meter en... Y la edad de Brian en el capítulo 1, que está en 1898, y esto lo voy a poner en azul. Entonces, cuando yo hablo de tiempo o de un año en particular, lo pongo en azul. Los nombres de cada uno de los personajes, para no escribirlos mal, pues si tengo nombres como Brian Lorraine, que lo puedo llegar a haber escrito mal en algún momento, siempre lo voy a reconocer. Y siempre, cada vez que quiera buscar cuántas veces o dónde apareció Brian, si apareció o no apareció, yo sé que cada vez que encuentre algo rojo va a ser uno de los personajes. Las edades las voy a tener en esto, los lugares los puedo tener en otro color, los años. Y esto lo que hace es ayudarme a orientarme en el transcurso de la historia para ir diferenciando y no perderme. Son como pequeños marcadores. A mí me han ayudado, no quiere decir que puedan ayudar a otro, pero comparto esta técnica porque me ha servido bastante. Bueno, vamos a ir a puramente cómo enfrentarnos al papel en blanco, más allá de estas técnicas, sino cómo empiezo a contar una historia. Para mí existen tres formas, y la primera es en la acción directa. Una de las formas es generar un momento en el que está sucediendo una acción y decir, bueno, el avión estaba a punto de chocar, a punto de estrellarse. Estoy en una acción directa, ya la acción empezó y no tengo, ni siquiera presenté a los personajes, nada. Estoy en un momento determinado donde está sucediendo algo. La otra es empezar con una descripción de una ciudad, por ejemplo, describir bien el lugar donde se va a desarrollar esa acción. Y la tercera es la presentación de los personajes. Puedo empezar a describir o a contar sobre
Giselle, que es una chica que vive sola, que fue abandonada. Y una vez que cuento todo sobre Giselle, o describo el lugar donde vive, o cómo es ella, cómo es su personalidad, entonces ahí recién la puedo meter en una acción directa. Otra de las cosas que yo recomiendo hacer es tener un documento de ideas. Porque a veces no sabemos cómo van a desarrollarse, en qué momento de la historia van a ser útiles o las vamos a incluir. Pero tener un documento con ideas que se nos vayan ocurriendo, ya sea de algún evento particular, que todavía no sabemos cuándo va a pasar, pero que nos gustaría que suceda, de alguna descripción de un lugar, de algún personaje nuevo que queremos incluir en la historia, o algún elemento que a veces leemos sobre algo que se ha descubierto y nos parece que eso estaría bueno contarlo o incluirlo en la historia, adaptándolo, y eso es bueno tenerlo en cuenta porque en algún momento se nos vuelve a ocurrir. Lo del documento de ideas a mí me ha servido muchísimo. Yo por lo general escribo una historia ya y empiezo a escribir sin preguntarme nada. Yo simplemente escribo y luego el personaje va cobrando vida, lo voy poniendo en situaciones y veo cómo las resuelve, va creándose una personalidad, me voy fijando que no me gustaría que tenga el cabello de este color, sino de este otro, no me gustaría que sea muy amargado, sino que sea más bien jovial. Y cuando me quiero acordar, la historia ya empieza a avanzar y empiezan a suceder cosas, porque cuando uno sabe que el personaje como Giselle mueve cosas con la mente y es despiadada, yo ya con esas dos particularidades de Giselle ya sé que si el avión está por estrellar, ella va a hacer todo lo posible para salvarse solamente ella. No le va a importar el resto de la gente. Si hay un solo paracaídas lo va a tomar. Y si tiene que hacer que todo el mundo muera, no le va a interesar. Entonces yo ya sé cómo va a terminar esa situación. Puede ser que viva ella sola, que mate a todos los demás. Y ya me genera que cuando el avión aterriza y ella es la única que se salva, ya me generó algo que es inusitado en la realidad. ¿Qué va a suceder luego de que es la única sobreviviente un vuelo? Sale sin un rajuño. Una situación normal se convierte solamente por dos particularidades que tiene el personaje. Ya sé cómo va a reaccionar. Si está en un banco y entran a robar y ella tiene poderes mentales, ya sé que ella va a asesinar a los ladrones y todo el mundo la va a estar viendo lo que está haciendo. Entonces ahí también se va a generar una situación muy particular. Pero porque yo ya tengo solamente dos descripciones de Giselle, que mueve cosas con la mente y que no tiene mucho aprecio por la vida humana. Entonces con eso, cualquier situación en la que la ponga, ya sé cómo la va a manejar. Y eso me va a ir llevando a desarrollar la historia, que la historia comience. La otra forma es ya tener el final, como hemos hablado hoy, ya saber cómo va a ir los diferentes capítulos, cómo se van a ir desarrollando, etcétera. Bueno, y hasta aquí vamos a llegar. El próximo video tutorial vamos a seguir con cómo ir escribiendo una novela, cómo hacer para que los capítulos sean entretenidos, cómo conseguir una buena narrativa, además de la ortografía y la gramática. Y bueno, espero que te haya gustado y que te hayan servido los consejos sobre escritura y sobre cómo escribir una novela y enfrentarnos al papel en blanco.